Bien, amigas y amigos, entonces vamos a empezar con el despiece de la estructura de nuestro mueble. 1, 2, 3. Prácticamente en la gran mayoría de proyectos que hagamos con los aglomerados o incluso con el contrachapado, ahí vamos a hacer el armado de la estructura de tal forma que los laterales quedan externos y la cubierta superior e inferior quedan dentro de los laterales. Sacamos entonces las medidas de los laterales y su largo va a ser 90 centímetros, ¿ok? Que es la altura del mueble, y su ancho va a ser de 43 centímetros. Y como son dos laterales, bueno, lo anoto en mi cuaderno, y lo que sea el material con melamina, ahí yo lo pongo de un color, ¿ok? Entonces, como esto es de melamina, aquí utilizo el color azul, y esta pieza es el otro lateral, también le pongo el mismo color azul y lo numero con el mismo número. ¿Por qué? Porque son dos piezas de lo mismo, no son dos piezas diferentes. Bueno, una vez entonces que ya tenemos las medidas de los laterales, lo que tenemos que calcular son las medidas de las cubiertas. Y esto va a ser sencillo. Aquí lo que necesito es el ancho interno, ¿sí? Y el ancho interno va a ser la medida externa del mueble menos el grosor de los laterales. Entonces, si este mueble va a tener 90 centímetros de ancho externo y cada lateral mide 15 milímetros, centímetro y medio, entonces a los 90 centímetros le resto 3 centímetros y aquí obtengo entonces un ancho interno de 87 centímetros. Ese va a ser entonces el largo de la cubierta superior y también de la inferior, ¿ok? Va a tener 87 centímetros de largo por 43 centímetros de ancho. En este dibujo, vean que aquí les pinto unas líneas como si fuera la veta de la madera. Entonces, ¿sí? La medida que se haga en la misma dirección de la veta es el largo, ¿ok? Bien. Entonces, a la cubierta superior, como es de melamina, le pongo el número 2 del mismo color que los laterales, pero la cubierta inferior va a ser del MDF natural. Entonces, el otro material, sí, lo numero, este es el número 3, pero es otro material. ¿Ok? Bueno, tal vez les parezca esto que es muy complicado. Es una forma de organización. Cuando las células se organizan, forman tejidos. Cuando los tejidos se organizan, forman órganos. Los órganos se organizan y forman sistemas. Los sistemas se organizan y forman la vida. Bueno, el éxito en la vida es la organización, ¿ok? Posteriormente van a entender por qué yo sigo este método, aunque ahorita para ustedes les parezca complicado o engorroso. Bueno, pues entonces seguimos. Ya tengo lo que viene siendo entonces las medidas de la estructura básica del mueble. Ahora, el mueble le voy a poner una tapa posterior, una tapa trasera. Y hay dos formas de ponerles esa tapa. Una de ellas es externa, se va a ver, y la otra es interna, que quede dentro de la estructura. Bueno, en este caso, esa tapa que ya la tengo cortada va a ser interna. ¿Y cuáles son las medidas? Calculamos el ancho interno, que es 87 centímetros. Bueno, entonces esa tapa, digamos, va a tener un ancho de 87 centímetros y la altura, ¿cuál va a ser? Bueno, pues la altura la calculamos igual que el ancho.
es la altura externa, 90 centímetros, menos el grosor de cada una de las cubiertas. Y como estoy usando el mismo grosor de material, entonces también aquí tengo que la altura interna de ese mueble va a ser 87 centímetros. Vaya, 90 por 90 pues es un cuadrado, y pues también sus medidas internas es un cuadrado. Ok, bueno, una vez entonces que ya tengo definido las medidas, a la parte trasera le pongo el número 4 y estoy usando el mismo material, MDF natural. Bien, la cajonera tiene 2 columnas de cajones, ok, por lo tanto vamos a necesitar un soporte intermedio para poner de estos lados también lo que vienen siendo las correderas, ¿sí? Los cajones van a tener diferentes alturas. Van a haber cajones, el de abajo va a ser más alto que los otros. Y en su momento también les voy a decir qué método utilizo yo para calcular la altura de los cajones. Bueno, entonces, lo que nos hace falta sacar aquí, ya para terminar con la estructura, son las medidas de lo que es el divisor, ¿ok? Bueno, este divisor entonces va a tener un largo, una longitud de 87 centímetros, la altura interna. Ahora, ¿qué ancho va a tener? Bueno, pues podríamos decir, pues va a tener 43 centímetros de ancho. Eso sería válido si no hubiera tapa trasera, ¿ok? Pero recuerden que le vamos a poner su tapa trasera al mueble. Entonces, tengo que, a lo que viene siendo la profundidad del mueble, los 43 centímetros, le tengo que restar el grosor de la tapa trasera. Y si estoy usando MDF o madera, en fin, de 1,5 centímetros, pues entonces a los 43 centímetros de profundidad le resto 1,5 centímetros y eso me da 41.5 centímetros. Por lo tanto, las medidas del divisor van a ser 87 centímetros de largo por 41.5 centímetros de ancho. Bien, nuevamente vean que al divisor para mí es, digamos, la parte 5. Y como es MDF natural, entonces lo numero de otro color diferente a lo que va a ser el material con melamina. Bien, amigas y amigos, ya tenemos entonces el despiece de la estructura del mueble. En el siguiente video vamos a definir entonces los tamaños de los cajones y las medidas de sus partes. No se olviden, por favor, es muy importante para mí que apoyen al canal con un like y nos vemos en el siguiente video.